Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Gracias por estar en este nuevo episodio del Evangelio del Lonchecito. En todo este tiempo hemos venido teniendo una conversación, no podría decir un diálogo, puesto que esto es un monólogo reflexivo en cuanto a uno de los temas quizás más complicados de poder definir, más difíciles de poder tratar y casi imposible de poder descubrir. Y aún más cuando se trata pues de la muerte como parte de la condición de nuestra existencia. Entonces no es dialogar y hablar sobre un tema ajeno, sino a lo contrario, sobre un tema que cada vez está más latente y más cercano y que de una u otra forma vemos que estamos relacionados también de una manera indirecta cuando nos enteramos acerca de la muerte, del fallecimiento de un ser querido o simplemente de una persona conocida. Y hasta el tema de la muerte de alguna persona extraña a tu entorno puede ser ya una llamada de atención. Puede ser que la campanita o la alarma se active. Porque como todos somos seres humanos y estamos funcionando en red, lo que le sucede a una persona de una o de otra manera también nos sucede a nosotros, ¿no? Puede ser a través de la identificación, puede ser a través de esa conexión emocional que podemos tener con la otra persona, y puede ser también por el miedo o el temor de que lo que le ocurre a una persona, a un familiar, a un amigo, nos podría también suceder a nosotros. Es decir, que no estamos exentos de una circunstancia, y aún más en estos tiempos que vemos que a través de la pandemia se pierden tantas y tantas y tantas personas. Y vemos que si damos una mirada al mundo, es un tema que pareciera nunca va a terminar. Que al margen de las vacunas, al margen de situaciones que se vienen dando como postulados hipotéticos, esperanzadores, motivadores, pareciera que la situación simplemente sigue su curso, sigue el día a día. Y aunque los días transcurren muy pero muy rápido, pareciera que paradójicamente vivimos el mismo día todos los días. La misma incertidumbre, la misma esperanza. Y yo me hago un cuestionamiento y me hago una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí ser humano? Yo sé que esta interrogante se pueden responder de mil formas, pero quizás lo adecuado sería hacer una introspección y de esa manera preguntarnos e interrogarnos, no en una situación de la experiencia, del conocimiento que tenemos, sino una indagación muy personal y muy sincera con respecto a qué significa ser humano. Entonces, para mí, ser humano y ser hombre, al margen de todas las vivencias que uno puede
tener o uno puede pasar. Para mí ser hombre quiere decir tomar conciencia de la muerte. No estoy diciendo que ser hombre es tener un permanente miedo a la muerte, ¿no? Eso no es conciencia, sino me estoy refiriendo a que todo ser humano y toda persona llega a un momento dado en el que tiene que saberse y descubrirse, no tanto en esta humanidad aparentemente real, aparentemente presente, en el que solamente la realidad tangente, tangible, tal como nosotros lo podemos presenciar a través de nuestra vista, a través de lo que nosotros sentimos, ¿no? Podría llamarse la realidad. Si no, estoy hablando no tanto del conocimiento, sino estoy hablando más desde el punto de vista de cómo puedo concebir esta realidad como mucho más allá de lo presente, como mucho más allá de lo real. Es decir, cómo concebir mi existencia de ser humano mucho más allá de la vida presente. ¿Cómo puedo concebir el hecho de ser una existencia mucho más allá de la vida? Entonces, por eso yo les decía, ¿no? Desde este enfoque personal, gestada desde una indagación muy honesta y muy sincera, ¿no? Para mí ser hombre no significa tener conocimiento, saber resolver los problemas del día a día. Ser hombre no tiene nada que ver con el tema genital, porque no estoy hablando del hombre como género, sino estoy hablando del hombre como ser humano existencial. Entonces, las personas que aún todavía quizás no se han relacionado con el tema de ¿qué soy yo de aquí a futuro? Entonces, eso es vivir pues en la inconsciencia. A eso es a lo que se le llama aún no haber despertado, ¿no? Vivir una ilusión en cadena, una ilusión lineal del día a día, en el que aún todavía no hemos cuestionado todo ese transcurrir, todo ese recorrido que todo ser humano tiene, ¿no? Y como que de ahí nace, ¿no?, esa idea subconsciente de solamente valorarlo y solamente medirlo a través del día a día, sobre la marcha, en cuanto a mi avance y en cuanto a mi permanencia de vida precisamente cotidiana. Entonces, en estos tiempos nos cuestionamos mucho acerca del tema de la muerte como pérdida. Nos cuestionamos mucho acerca de la muerte como ausencia. Nos referimos mucho acerca de la muerte como sufrimiento. Y dentro de ello, como lo hemos tratado en todos estos episodios, como miedo y como temor, ¿no? Entonces, si solo ponemos nosotros cuidado al hecho de que la muerte está cada vez más cerca y tenemos que estar preparados para ella, directa o indirectamente, entonces eso parecería una conversación que va mucho más allá de lo complicado. Se podría hasta tergiversar y podríamos hablar acerca del pesimismo, ¿cierto? De cómo una persona puede ser pesimista, de cómo una persona tocando este tema quizás pueda traer a colación una vibración que no es la correcta.
Entonces, todo este ciclo, todo este proceso que hemos llevado a cabo a través de estos más de 10 episodios, simplemente es para establecer una conexión con nosotros mismos en cuanto a cómo estamos nosotros preparados y cómo nosotros concebimos la muerte, ¿no? Mucho más allá de la religión, quizás sí mucho más cercano a la espiritualidad, porque muchas veces la religión, en la que estemos, ¿no?, nos introducen una idea, patrón, sobre qué cosa es la muerte, sobre qué existe detrás de la vida o al más allá, y simplemente lo incorporamos a nuestro saber, a nuestro conocimiento, pero como algo aterrizado, como algo que tiene que ser así y en su momento será descubierto, será revelado, pero tratando siempre de evitar, ¿no?, ese tipo de contenidos, ese tipo de temáticas, pero que están ahí, ¿no? Y que yo, en lo personal, podría asegurar que es el tema del ser humano. No existe otro. Lo demás son circunstancias que ameritan el hecho de la sobrevivencia, como por ejemplo dormir, como por ejemplo trabajar, comer, que son situaciones de primera mano, de primera necesidad, ¿no?, para poder simplemente permanecer y sobrevivir. Pero el tema de la muerte nunca llega a nuestra vida si es que primero no hay un primer asomo. Y ese primer asomo podría ser quizás la enfermedad. Quizá ahí recién nosotros somos conscientes de que vivimos en una burbuja o que vivimos en un espejismo, ¿no?, del cual simplemente estamos distraídos, del cual simplemente hacemos lo que sobre la marcha las circunstancias nos exigen. Entonces, para mí este es un tema primordial. No porque yo sea un ser que todo el día estoy pensando en la muerte, más bien a lo contrario. Trato de pensar en la vida, soy optimista, soy un progresista de la vida. Pero yo creo que una persona recién llega a entender, a comprender esta situación de la existencia en macro, en mega, cuando hemos resuelto el tema de la muerte. No estoy hablando del dolor de que fallezca alguna persona de tu familia y no llores y no sufras. No estoy hablando acerca de ello. Yo aún no he podido superar, y no creo que ningún ser humano sea tan frívolo, de mantenerse indiferente ante la salud, la enfermedad o la muerte de alguna persona. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de cuánto tu conciencia, más que esa realidad presente, que puede ser un espejismo, no lo sé, o una distracción a los verdaderos temas que uno debería de tratar como ser humano antes de partir, que es lo que marcaría la diferencia entre haber tenido una existencia burda y sutil, lleno de mentiras y lleno de engaños, lleno de emocionalismo, y vivir una vida plena, consciente tanto de lo que es la vida como de lo que es la muerte, ¿no? Y cómo ambos, creando una unidad compacta para nosotros en su momento despegar, pero haciendo una plena conciliación entre ambas, sea cual sea la circunstancia,
sean dolorosas o sean quizás de lo más permeables posible. Entonces, lo primero que debe de hacer un ser humano es tomar conciencia de la muerte, pero a partir de la vida. No estoy diciendo de la vida a partir de la muerte, ¿no? Porque eso podría ser psicológicamente enfermizo, podría ser traumante. Entonces, ¿qué ocurriera si es que a nosotros, desde muy pequeños, aunque claro, hemos experimentado quizás desde muy pequeños con la muerte de algún familiar, pero qué hubiera pasado si de una u otra manera se hubieran diseñado y construido ciertos sistemas de amortiguamiento, ciertos sistemas de sostenimiento a partir de una educación de la muerte desde muy pequeño, como lo hacían en las culturas ancestrales, donde el anciano de la tribu o de la comuna, en las noches, preparaban ciertas fogatas, donde los relatos que contaban los ancianos de las tribus, de las primeras comunidades, trataban del tema del más allá, de la muerte, ¿no? De cómo a través de los mitos, cómo a través de las leyendas, cómo a través de las simbologías, ¿no? Con el panteísmo, con la naturaleza, con los animales, uno se iba involucrando con ese mundo que era el más allá, que en su momento ya no era tan aterrador, porque vuelvo a repetir, ¿no? Ya se habían creado cierto tipo de cimientos en cuanto al sostén para que en ese determinado momento, aunque haya mucho sufrimiento, pueda encontrarse ese consuelo, ese derrotero. ¿Te das cuenta que no te estoy diciendo que no es porque tengas este conocimiento no vas a sufrir y no vas a llorar? Por supuesto que sí. Pero ¿dónde uno encuentra entonces este consuelo? ¿Simplemente en los días que pasan? Yo diría que no. Hay muchos casos que yo he manejado dentro de la consejería, donde hay muchas personas hasta físicamente enfermas, ¿no? Y no han encontrado ningún tipo de medicación correcta, de tratamiento correcto en la medicina tradicional. Porque mientras se creía que era una enfermedad patológica, ¿no? Propio del deterioro del cuerpo, de algún virus, de alguna bacteria, nos hemos dado cuenta en el análisis introspectivo que el problema era una pena que se estaba cargando y un dolor que no había sido resuelto. Y precisamente en base a muertes de muchos familiares que se dejó pasar. Ya pasará. El tiempo lo soluciona todo. Cuando todo en esta vida es confrontación. O sea, hay un círculo, ¿no? Que es, nacemos, nos morimos, ¿no? Y ese círculo, déjame decirte que tiene que cerrarse correctamente. Y cuando yo hablo de que el círculo se cierre, me estoy refiriendo a que tiene que haber una comprensión de todo lo que me pasa en mi existencia hasta el final. Y dentro de esta comprensión, la parte más importante es la confrontación para luego pasar a una reconciliación. Y no estoy hablando en este caso de relaciones interpersonales, ya no estoy hablando del tema de pedir perdón a una persona, no. Estoy hablando de interiorizar en lo más íntimo, en lo más profundo de nosotros, y saber que en todo el circuito de nuestra vida no hayan quedado algunas brechas, no hayan quedado algunos
espacios que no hemos sabido confrontar, repito, para que de esa manera pueda existir esa reconciliación. Cuando se trabaja en hipnosis, muchos pacientes sacan a relucir situaciones que ni ellos mismos están conscientes de que es el gran problema del por qué no se pueden restablecer o solucionar en diversas áreas de su vida. Y ahí precisamente sale el tema del dolor, de la muerte de algún familiar que no lo supieron superar jamás, que simplemente lo dejaron que pase como un olvido, y luego más adelante es cuando se llega a desatar. Lo que pasa es que no hemos entendido que el subconsciente es un almacén de recuerdos que se van acumulando y acumulando. Y cuando hay un redescubrimiento, ¿no?, o cuando se utilizan algunos instrumentos, herramientas o experiencias para que esto brote, recién nos damos cuenta de que el sufrimiento no muchas veces es identificable, sino que el sufrimiento es una cuestión que viene del interior. No hay un decálogo, ¿no?, en cuanto a conocer paso 1, paso 2, paso 3, ¿no?, para poder sacar lo que está adentro, ¿no? Y muchas veces es visible, ¿no?, en la conducta y en el comportamiento de las personas. Por ejemplo, son iracundas, son personas que no son tolerantes, pueden tener mucho conocimiento, ¿no?, pero no se conocen a sí mismos. Pueden saber mucho de las ciencias que estudian, pero se han olvidado de estudiarse a sí mismos. Hasta en el sector entonces, llámese cristiano evangélico, sobre todo porque es ahí donde se promulga la conversión, ¿no? Entonces se hace un plan de salvación para que esta persona sea una nueva criatura, como dice el texto, ¿no? Y vemos que reciben este paso de fe, de doctrina, y están así muchos años, pensando que están haciendo lo correcto, pensando que están en el proceso de santidad, pero lamentablemente en su quehacer cotidiano, en su forma de dialogar, en su manera de poder hacer sentir sus emociones y sus sensaciones, nos damos cuenta que simplemente la conversión se quedó en palabras, pero no hubo un proceso real, ¿no?, que conectó, ¿no?, en este caso el Espíritu Santo, ¿no?, para que pueda llegar a ser ese motor con el cual ellos puedan realizar su despegue en cuanto a este cambio de nuevo ser, de nueva criatura, ¿no? Entonces yo a diario, desde ya hace mucho tiempo, bueno, ahora a través de este nuevo mecanismo de conocer a las personas llamado virtual, me doy cuenta de ello, ¿no? Me doy cuenta de cómo podemos ser fácilmente engañados con personas que aparentemente tienen un gran conocimiento en áreas, pero que no se han redescubierto a sí mismos, que no han tenido un encuentro personal con Cristo, que no han tenido un envolvimiento o una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, en las iglesias no se habla tanto de la muerte. Hay pocos escenarios en la vida donde podemos tocar este tipo de temas, que para mí es el crucial, es el más importante. Yo me podría pasar una vida tratando de hablar de este tema porque ese es el tema de mi vida. Y no porque le tengo miedo como Freud.
sino porque entiendo que eso es lo que me hace pisar tierra para poder vivir mejor con las personas. Cuando se hace coach, y coach ontológico, la única forma que tienes tú para hacer entender y comprender a las personas el valor útil y sagrado que es la vida, es poderlo centrar en la muerte. ¿Por qué? Porque el ego, que es el centro de todo, trata continuamente de hacerte sentir vivo, pero desde un punto de vista, ¿no?, en el que es como que si tú te hubieras ganado la vida por ti mismo, ¿no? Es decir, que el valor lo decides tú, el tiempo lo decides tú, la forma lo decides tú, y entonces, más que un emprendimiento en cuanto a la autorrealización, nos damos cuenta que la situación es una auto-independencia, de que todas las cosas se dan porque tú así lo has decidido. Y no digo que no, porque la voluntad y todo lo que nosotros nos proponemos a hacer, lógico que van a poder dar resultado. Pero eso solamente en la parte física, ¿no? Pero en la parte metafísica, ahí es donde ya entramos en una situación donde me doy cuenta que yo puedo dominar y puedo ser diestro en muchas situaciones, pero que en las más importantes, en las más vitales, diría yo, lamentablemente lo desconocemos o no queremos entrar a ese terreno porque me parece muy complicado, muy filosófico, porque hay que pensar mucho. ¿Y para qué pensar mucho si la vida es práctica, si la vida es vivir y vivir? Y entonces hay como cierto tipo de dejadez, ¿no?, de poder profundizar en ello, ¿no? Por eso a veces hay muchas personas que viven existencias muy ridículas. Por ejemplo, en consejería se ve mucho esto, ¿no?, que hay gente que no tiene la valentía, o sea, son muy osados, ¿no?, en el uno a uno, ¿no? Por ejemplo, son personas intolerantes que les gusta confrontar con las personas, ¿no? Si es posible hasta discutir y llegar posiblemente a las manos, ¿no? Son valientes en apariencia, pero son cobardes en la vida real. Yo la llamo real, ¿no? Porque lo real es lo que nosotros somos por dentro, ¿no? No lo que tratamos de mentirle a la gente, ¿no? O esa apariencia que trata de ser muy grandilocuente porque tenemos pues ese ego que nos hace ser competitivos y arrasadores, ¿no? Y de esa manera calibramos lo que es la existencia. No me estoy refiriendo a eso, ¿no?, sino me estoy refiriendo a la valentía y el coraje de poder hablarnos a nosotros mismos y decirnos las cosas que tenemos que decir y sacar todo lo que está dentro. ¿Sabes dónde ocurre eso? ¿Y por qué mucha gente precisamente recurre a la bebida y al alcohol? Porque es fácil verse ridículo cuando uno no se da cuenta, o pretextar que lo estás diciendo porque estás ebrio, porque sobrio no lo harías, porque es ahí donde maneja el ego, ¿no? Por eso es que encontramos muchas personas que se refugian en la bebida, y no precisamente por adicción. También hay adictos, pero hay una adicción que es mucho mayor, es la adicción de la autotortura y del autoflagelo, y de buscar este propulsor que es el alcohol para poder, ¿me entiendes?, llorar mis penas, para poder decirme quién soy, para poderme hacer todas las autocríticas posibles, en un estado en el cual reconozco que las personas, ¿me entiendes?, o me van a tener cierta compasión o simplemente lo dije porque estaba borracho, ¿no?
Y sobre ese blindaje tejen todo ese mecanismo de poder sacar de sí, ¿no? De hacer catarsis de todo lo que uno es, ¿no? Y en las drogas es lo mismo, ¿no? O sea, muchas veces no es tan solamente, no, el drogadicto le gusta drogarse, ¿no? Porque busca placer. No, no hay placer. Y si hay placer, es un placer momentáneo, ¿no? Y después viene, ¿me entiendes?, todo el volcamiento de la crisis nostálgica, que es crítica. Pero sin embargo lo sigues buscando porque no eres capaz de llorar en tu realidad presente. No, es que eso es de cobarde, ¿no? Es que los hombres no lloran. Y no es así. Hace poco falleció un familiar mío y lloré. ¿Cuál es el problema de llorar? Yo no le encuentro ningún problema a llorar. Claro, cuando lloras todos los días y lloras de la nada, eso ya podría ser patológico, ¿no? Tendríamos que tener quizá una entrevista con un profesional de salud mental para preguntarle, ¿no?, cuál es la raíz de ese dolor permanente que uno desconoce. Pero ¿cuál es el problema de llorar cuando hay una causa? Mira que el redescubrimiento de la muerte o parte de la conciliación que uno tiene en vida con la muerte tiene que ver mucho con eso, con llorar nuestras penas y llorar nuestros dolores, porque es saludable. Dentro del dolor es saludable. Es la pasión. ¿Qué cosa es la pasión? Muchas veces nosotros hemos interpretado la pasión como parte de la lascivia, ¿no? La pasión visto desde lo erótico, ¿no? Apasionado, ¿no? Como una inconsciencia, ¿no?, y un descontrol de nuestras emociones que nos permite estar ciegos y amar sin ningún tipo de contención, a veces sin ningún tipo de argumento, ¿no? El amor ciego, hasta platónico. Pero eso no es la pasión. Eso no es la pasión. Eso forma parte de decirte de un subconcepto, ¿no?, de lo que es la palabra pasión. Pero ¿dónde encontramos nosotros la verdadera definición, el verdadero concepto? Es más, la verdadera experiencia de vida del apasionado, pues lo encontramos en Jesucristo. Por eso es que en Semana Santa hablamos de la pasión de Cristo. ¿Qué era la pasión de Cristo? Que se enamoró de María, como dicen, se apasionó con María Magdalena. ¿Esa es pasión? ¿A qué se refiere cuando dicen pasión? ¿No? ¿A sufrimiento, al dolor, al flagelo que tuvo en la cruz? No. Y sí también, pero explicada de una mejor forma. Porque la pasión es ese dolor y ese sufrimiento que lo llevas a cabo no porque otros te lo infligen, sino porque tú aceptas tenerlo por un amor, y escúchame bien, por un amor consentido. Un amor con sentido. Un amor con raciocinio. Yo acepto ese dolor porque estoy consciente de todas mis facultades de que lo hago por ese amor. Esa es la pasión. La pasión es cuando muchas veces haces algo que no está dentro de ti, de tu vocación, que no está dentro de ese amor de abrazar lo que haces. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo, porque si no, ese día tu familia no se alimenta. Esa es pasión. Hago lo que hago porque haciéndolo no me voy a satisfacer yo, sino me va a hacer doler, a lo contrario, voy a sufrir. Pero en base a ese sufrimiento lo hago porque ese sufrimiento no es nada a comparación del amor que tengo hacia esas personas por querer vivir. O sea, no muero para que otros vivan,
Tampoco esto no es un autoflagelo, o sea, no lo tomen de esa forma, ¿no? Sino que sufro porque al ver que la otra familia o a esa persona o gente de mi familia se goza de aquello que quizás a mí me causa sufrimiento, ese sufrimiento, ese dolor no es nada a comparación, ¿me entiendes?, de poder brindarle lo mejor. Esa es pasión. Esa es la pasión. Pero para poder entender todo cómo se mueve, vuelvo a repetir, tiene que haber una entrega personal con Dios y hacia Dios y por Dios. Y lo más importante, con Dios. Porque solamente acompañado del Espíritu Santo voy a poder salir de toda crisis a la que estoy imbuido. Voy a tener una sanidad del alma, voy a tener una sanidad espiritual y voy a tener una sanidad física. Porque vuelvo a repetir, solamente cuando estamos enfermos despertamos a la conciencia, porque hay un temor, ¿no?, a pasar el umbral de la muerte, ¿no? Y ahí nos olvidamos de las cosas que en realidad nunca debieron de tener sentido, ¿no? Quizás sí para la sobrevivencia, pero en realidad te das cuenta que eso no vale nada, ¿no? Más bien a lo contrario, causaron problemas, estragos y cierto tipo de velo que cubrió las cosas indispensables de la vida. Vuelvo a repetir, el círculo, poder confrontar para luego poder reconciliar. Hay gente que nunca supo vivir y nunca supo morir. ¿Esas almas a dónde irán? Si hasta para la muerte necesitamos cierto tipo de conciencia, ¿no? Y digo cierto tipo, ¿no?, porque hay muchas personas que muchas veces están en situaciones catatónicas, están en situaciones de agonía, personas que tienen un derrame, por ejemplo, ¿no?, y están en un limbo en el cual no sabemos si están conscientes o están inconscientes, si están despiertos internamente o simplemente es el respirador nomás quien les da vida. Pero hay un punto de conciencia en todo ser humano. Entonces, no tengas miedo, no te escapes de ese suceso que puede ser pronto, puede ser mañana, puede ser pasado, pero que siempre está ahí y que nunca vas a poder escaparte de él, al menos en esta vida, ¿no? La muerte ha venido contigo, ¿no? Ha venido al mundo contigo, ha venido al mundo conmigo. Desde que nacemos estamos muriendo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué hacemos hasta ese momento, ¿no? Y ahí se mueven un montón de situaciones, ¿no? Lo que la sociedad te pide, ¿no? Valores, ética, moral, respeto. Dentro de lo religioso, ¿no? Ya no valores, sino adherido a esos valores ya las virtudes, ¿no? Las virtudes teologales, los mandamientos, las bienaventuranzas, los evangelios, la educación cristiana, ¿no? El estudio, como te puedo decir, de las virtudes, que es la compasión, que es la misericordia, que es el amor, que es la amistad, la solidaridad, la generosidad, que son cosas que nosotros creemos que en la práctica es simplemente darle a una persona las cosas, ¿no? Y darle, ay, qué generoso, qué solidario. Cuando hay situaciones más profundas que ello, ¿no? Que es bueno también, ¿no? Que es bueno. Bueno, entonces en la vida puede ser pobre o rico, ¿no? Pero la muerte nos nivela a todos, ¿no? La muerte debería ser un partido político, ¿no? Porque es mucho mejor que el comunismo,
mucho mejor que el socialismo, ¿no? El comunismo y el socialismo dice vamos a equiparar todas las clases sociales, todos son iguales, ¿no? Es una utopía, ¿no? Y en este caso yo lo podría llamar una distopía, ¿no? Más trágica todavía aún, ¿no? Pero la muerte es lo que nos nivela a todos, ¿no? Nos amansa, nos tranquiliza, te hace un ser más pensante, razonas, buscas un sentido para tu vida, buscas un propósito para tu vida, te nivela, te domestica, porque entiendes cuál es el valor de tu familia, ¿no? Doméstico, familia. Entonces, vives de cualquier forma, no hay diferencia, igualmente la muerte sucede, dicen algunos, ¿no? Sí, posiblemente, ¿no? Pero es mucho mejor, como te digo, irse de este mundo, al menos habiendo hecho la tarea, ¿no? Y la tarea es la autoindagación. Ahora, a través del Espíritu Santo, podemos hacer algo que vaya mucho más allá, ¿no? Yo te estoy hablando desde un punto de vista filosófico, si quieres psicológico, pero si ya estás adentrando tu credo y tu fe a niveles que están mucho más allá de la razón, es decir, cuando ya estás en un nivel sobrenatural, entonces yo te podría decir, sí, que deberías de apoyarte en el Espíritu Santo. Porque es la única persona que va a ayudar, ¿me entiendes?, a que tú te puedas entender, comprender y explicarte mejor a ti mismo, ¿no? Con tus propios lenguajes. Y va mucho más allá de la catarsis, ¿no? Esto ya viene a ser un quiebre en tu vida, pero es como esos quiebres que se tienen que hacer a una planta, ¿no? Para el renuevo, ¿no? Son necesarios los quiebres en nuestra vida, ¿no? Es necesario sufrir en nuestra vida. No te estoy hablando de vivir permanentemente en el sufrimiento, eso ya es seducción al masoquismo. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo de que suframos lo que tenemos que sufrir cuando nos toca sufrir. Lloremos lo que tenemos que llorar cuando tenemos que llorar. Y hagámoslo al 100%. Pero que no sea solamente un llanto inconsciente, sino que vive el llanto, vive el duelo. Y saca de ahí una enseñanza. Y no es la misma enseñanza para todos. Qué lindo sería yo ahorita sacarte un libro y decirte, mira, todos los que después lloramos por nuestra propia enfermedad, por nuestra misma muerte, mira, esto es 1, 2, 3. No. Yo simplemente soy un facilitador en este momento. Lo que yo paso, no lo pasas tú. Lo que tú estás pasando en este momento no lo paso yo. Pero te hablo desde lo profundo. Te estoy hablando desde lo interno. No te estoy hablando desde la hombridad, como se dice, ¿no? Sino te estoy hablando de la experiencia personal como un testimonio viviente de que esa es la única forma de poder crear una reestructuración, si quieres llamarlo así, de nuestra vida consciente y cómo es que esa vida consciente interna tiene que primar sobre todos los actos hipnóticos que hacemos durante el día, robóticos que hacemos durante el día, por tratar de quedar bien con todos, con nosotros mismos, y en un sistema donde lo tienes que hacer por esto, que es lo que pensamos que es el Dios, ¿no? Como que pensamos que sin dinero no hacemos nada, y en cierta manera muchas veces es así. Hay que tener dinero hasta para comprar una pastilla, hasta para comprar una cápsula. Y si no lo tienes, posiblemente pueda ser catastrófico para tu vida, para los intereses de tu recuperación. Pero no me estoy refiriendo a ese punto. Me estoy refiriendo a algo mucho más interno. O sea, ¿qué es lo que te vas a llevar
Porque lo que vas a dejar recuerdos, vas a dejar fotos, vas a dejar, no sé, cosas buenas, cosas malas, cosas equivocadas. Pero me estoy refiriendo, ¿y qué es lo que te vas a llevar? Eso es lo que nunca nos ponemos a pensar, ¿cierto? No, pero ¿qué me voy a llevar? Dices, no, yo vine desnudo me voy a ir. Pues no, falso, pues, es mentira, pues. Doblemente mentira, ¿no? Porque en realidad no te vas a morir, no te van a enterrar desnudo, pues, ¿no? Con tu ropita, ¿no? O sea, algo te vas a llevar, ¿no? Pero no estoy hablando de la parte, o sea, ¿por qué siempre asociamos el más allá y la pérdida con la parte material, ¿no? O sea, yo sé que no te vas a llevar nada material, por eso es que acá llegamos al kit de la interrogante, ¿no? ¿Y qué es lo que te vas a llevar? Y ahí ya tu mente se estanca, porque nuestra mente está pensando solamente en cosas físicas y materiales, ¿no? Aquí nosotros podemos dejar muchas cosas, ¿no? Herencias, podemos dejar dinero, podemos dejar artefactos, podemos dejar casas, podemos dejar mucha materia, ¿no? Pero el problema viene cuando te hacen la pregunta, ¿y qué cosa es lo que te vas a llevar? Y tú dices, pero nada. ¿Qué me voy a llevar si ese es un mundo metafísico donde es inmaterial, posiblemente? Ah, te digo, entonces es momento que te pongas a reflexionar qué cosa es lo que te vas a llevar de aquí. Porque posiblemente, no lo sé, yo no he experimentado todavía la muerte, pero pienso en ambas partes, ¿no? Como que sí me puedo llevar bonitos recuerdos, como que sí todavía puedo estar más allá del umbral consciente de las personas que dejo. Algunos dicen que hasta las almitas nos cuidan, ¿no? Pero quiero ir mucho más profundo ya para ir terminando. Me estoy basando en un principio que nos va a ayudar a nosotros a poder tener una mejor identificación con nosotros mismos, con ese que está dentro, no con el que está afuera. ¿A qué me estoy refiriendo? Al hecho de que si no te vas a llevar cosas materiales, porque tu mente siempre está pensando en cosas tangibles, ¿qué es lo que te puedes llevar? Y es más, posiblemente, como te digo, ni recuerdes esta fase de existencia. De repente te mueres y todo se aniquila en tu mente. Ya no hay recuerdos, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo que vas a dejar, que otros también van a aprovecharlo hasta cuando pueden, pero también cuando partas se van a olvidar. ¿Qué es entonces? ¿Qué entonces le da sentido a la vida? Entonces, ¿cuál es el valor que tiene la vida? ¿Dónde tú puedes afianzar el propósito que tiene la vida? Si después de la muerte todo es incierto. Entonces, todos portémonos mal, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Eso es lo que tenemos que pensar. Yo tengo mi propia opinión, pero no fue una opinión con la que yo ya nací, ¿no? Yo era un niño como tú, un adolescente como tú, un joven como tú. Pero tuve que hacerme este tipo de interrogantes para poder abrir una experiencia espiritual, la cual cada uno de ustedes tiene que abrirse a esa experiencia. Pero esas experiencias muchas veces, salvo que sea una iluminación, no se dan todos los días. A veces uno lo tiene que buscar. Y aún más en estos tiempos. Aún más en estos tiempos. Entonces, en la vida, la igualdad es imposible. En la muerte, la desigualdad es imposible. Entonces, hay que tomar conciencia de ello. Por eso es que tenemos que constantemente ir contemplando la muerte, pero no como una situación que tú mismo te vas a idear y cómo moriré, y moriré atropellado, y moriré
en un accidente fortuito. No estoy hablando de ello, sino cuando yo te digo que contemples la muerte, es que contemples la vida. O sea, ¿qué estás haciendo? Que el tema de la muerte sea tu cable a tierra. Por eso es que los antiguos, cuando querían llamar la atención, y los coaches también lo hacen, cuando quieren llamar la atención siempre te dicen, ¿no? Somos aves de paso. Por eso las escrituras siempre nos dicen, ¿no? No acumules cosas que se van a terminar, ¿no? Como el hollín, como la ceniza, como... Preocúpate por las cosas eternas, te dice la palabra, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas eternas? Eso lo tienes que examinar tú, no yo. Yo estoy viviendo mi vida y estoy viviendo mi muerte. Yo te estoy incentivando, estoy inspirándote, te estoy dando un empujoncito para que tú empieces a cerrar tus ojos y a pedirle a Dios, a través del Espíritu Santo, que te dé, a través de esa paz que va mucho más allá de cualquier otro entendimiento, esa seguridad y esa verdad que es tuya y que va a ser solamente tuya, para que puedas entender y comprender esta existencia en la que estás. Yo te podría decir muchos versículos de la Biblia, te podría sermonear acerca del tema de la muerte. Ya habrá momento para eso. Pero lo más importante es buscar a Dios. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo, perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso, la primera teología que él recibe es una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa es la primera teología, la primera instrucción que recibe por parte de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es tu primera teología? Persigue a Dios. Tenemos que hacerlo. Quizá la instancia de Pablo era quizá otra, ¿cierto? Pero en cierta manera nosotros también somos perseguidores de alguna u otra forma de algo. Por eso a mí me cautiva este primer encuentro, ¿no? Este encuentro en Damasco. A mí me cautiva. Como me cautiva cuando reviso en la palabra de Dios el primer acercamiento que tuvo, sea el Padre directamente, sea a través de los ángeles, sea a una figura de Jesucristo, sea una epifanía. Me encanta. Yo te invito a que puedas encontrar en tu Biblia los momentos donde Dios se acerca, ¿no?, al hombre, y qué es lo que le dice, ¿no?, que es la primera teología que recibe. Y todos, la mayoría diría yo, ¿no?, salvo Noé, ¿no?, por ahí, pero la mayoría pues eran joyitas, ¿no?, que a veces uno se pregunta, ¿cómo es que recibieron, ¿no?, una encomendación por parte de Dios directamente? O sea, qué tal fe y qué tal confianza de Dios, ¿no?, en estas personas que no calificaban para cierto tipo de responsabilidades. Así que te invito para que puedas seguir teniendo esta experiencia, que es la única que te va a llevar a poder tener un final en paz. Y que que en paz descanse pueda ser verdaderamente en su momento, ¿no?, una verdad, aunque ya no estés aquí con nosotros. Quiero invitarte
a que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, Teólogo Pedro Bando. Ahí están todas las series de esta primera temporada, incluyendo la consagración del Águila Real, que también es un conjunto de lecciones en cuanto a la transformación del ser humano. Y están ahí. Vamos a subir también algunos programas del año pasado, cuando empezó la pandemia, que creo que son aún todavía servibles para este tiempo. Yo creo que en esta perspectiva, en este contexto, creo que podríamos entender mucho mejor de lo que ya se habló en su momento y en su tiempo. Así que, sin nada más que decirte, hacerte recordar de que el Evangelio del Lonchecito es un programa sin fines de lucro, es un programa por gracia, de gracia recibiste, de gracia entrégalo. Y estamos los días lunes, miércoles y domingo a las 5 de la tarde. Y en el canal de YouTube puedes ver todos los programas. Muy bien, sin más que decirte, me despido, esperando que algún suceso que está sucediendo en tu vida, oro en este momento para que el Señor te pueda dar la salida, te pueda dar el modo, la forma, y que en su gracia y misericordia pueda darte todo lo bueno que tú deseas en tu corazón. Así que me despido deseándote lo mejor y que la paz de Dios pueda sobreabundar en tu vida. Muchas gracias por la atención prestada. Bendiciones.